Muy bien, seguimos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestra entrevista del día de hoy. Ustedes saben que un tema que hemos hablado de forma recurrente en 5 días siempre ha sido el déficit que tiene la caja fiscal y cómo esto significa también al Ministerio de Hacienda tener que ir sacando recursos muchas veces de los propios impuestos para ir cubriendo este déficit. Antes del bloque les comentaba de que hay un proyecto de ley que puede incluso complicar aún más esta situación y que puede generar aumentar ese déficit porque evidentemente se va a necesitar más recursos para poder cubrir aumentos en las jubilaciones de muchas personas que eran funcionarios públicos y que ya pasaron a retiro. Pero para que nos explique puntualmente la gravedad de esto y que está haciendo, que va a ser analizado en la Cámara de Senadores, hoy está con nosotros aquí en la redacción el viceministro de Economía, Iván Haas, a quien le agradecemos su visita. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Muy buen día para vos, Samuel, para todas las personas que nos están siguiendo. Un gusto estar acá en el programa, agradecido y para aclarar este tema tan importante que nos convoca hoy. Así mismo. O sea que, bueno, la caja fiscal se viene hablando del famoso del saldo rojo, del déficit, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo. En algún momento el Ejecutivo incluso había planteado el hecho de crear una superintendencia, de ir haciendo modificaciones, siempre eso tuvo una resistencia fuerte. Y parece que cuando en el Congreso se plantea un nuevo proyecto de ley, antes que buscar soluciones para ese problema, se están planteando situaciones que pueden incluso agravar la situación de la caja fiscal. Este es el caso de un proyecto de ley que busca, me explicabas antes de entrar al aire, equiparar el salario de los activos, ¿verdad? Que los que son los que hoy están aportando, con aquellos que ya se han jubilado. ¿Qué problema puede llegar a ocasionar eso a la hora de tener que cumplir con esa nueva exigencia? Es así, Samuel, si me permitís explicarte un poco. Yo primero que nada, siempre cuando hablo de este tema de jubilaciones, trato de hacer una aclaración. A veces la gente se confunde un poco. Esto no es IPS. Entonces los jubilados IPS no tienen nada que preocuparse. Esto es el sistema jubilatorio del sector público, ¿verdad? Entonces, yendo a esto, lo que se conoce como caja fiscal, nosotros hoy, Samuel, ya partimos de una situación de déficit de la caja fiscal. ¿Qué significa el déficit de una caja jubilatoria para entender sencillamente? Por un lado, las cajas jubilatorias reciben ingresos de los aportantes, que somos los funcionarios activos hoy en día, y por otro lado tienen que hacer pagos, ¿verdad?, a los funcionarios ya pasivos jubilados. Entonces, hoy en día los gastos son más altos ya que los ingresos. Entonces, hay un saldo rojo, a eso le llamamos déficit, ¿verdad?, que hay que cubrir de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo se cubre hoy? Es la pregunta. Bueno, una gran parte ya se cubre con ingresos tributarios, es decir, impuestos que paga la gente, y la otra parte se cubre con el superávit acumulado de la caja, es decir, unos ahorros que la caja vino acumulando por un periodo de tiempo, luego de la reforma del 2003. Entonces la otra parte del déficit se cubre de esto. Entonces esa es la situación de la cual nosotros partimos hoy con la caja fiscal. Entonces esta iniciativa legislativa que vos mencionabas, finalmente viene a meter más gasto, más presión al gasto sobre la caja fiscal. Entonces en lugar de mejorar, realmente va a empeorar la caja fiscal, ¿verdad? Entonces va totalmente en contramano con lo que hoy necesita la caja fiscal. Números rápidos, Samuel. Hoy la caja fiscal tiene superávit acumulado en el Banco Central aproximadamente por 430 millones de dólares. Y este proyecto de ley implicaría unos gastos adicionales anuales de aproximadamente 277 millones de dólares. Entonces, haciendo una suma rápida, en menos de 2 años estos superávit acumulados se terminan. Esas son las famosas las reservas que se tienen. Las reservas. Entonces, ahí la pregunta que deberíamos hacernos, bueno, ¿qué va a pasar en ese momento, ¿verdad? Cuando termine totalmente la reserva, nos comemos los ahorros, en pocas palabras, ¿verdad? Y bueno, y solamente hay dos potenciales caminos, porque esto le explota a la siguiente administración, yo creo que eso hay que tener en cuenta también. Dos caminos, ¿verdad? O aumentamos impuestos para pagar estas jubilaciones, o se siguen pagando pero a prorrata, lo cual significa volver a bajar la jubilación. Entonces, este tipo de iniciativas legislativas generan como una expectativa, digámosle, diría yo falsa, ¿verdad? Porque en 2 años termina nuevamente esto, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, Samuel, ¿verdad? Y en paralelo, ya viendo un poco lo que es el proyecto propiamente, ¿verdad?, independientemente de los números, es un proyecto que conceptualmente no hace sentido, Samuel. Y yo acá voy a poner un ejemplo para entender la manera más sencilla. Una persona que se jubiló, por ejemplo, en el año 2005 con un salario de 5 millones de guaraníes, ¿verdad?, venía aportando sobre ese salario, claro, ¿verdad? Entonces, hoy la ley dice, al momento de jubilarte, se toma el promedio de los últimos 5 años. Entonces, ese es tu haber jubilatorio, ese es lo que te corresponde.
Lo mismo se hace en IPS, el sector privado funciona así, ¿verdad? Entonces, esa persona que se jubiló en el 2005 vino recibiendo actualizaciones a su jubilación en base al índice de precio del consumidor IPC. O sea, si nosotros del 2005 hasta el cierre de 2021 tomamos el acumulado, hubo un ajuste del 91% en todos los niveles de jubilación, desde el más chico que cobra, no sé, 700.000 hasta para arriba. Entonces, se cumple con lo que dice la Constitución, el artículo 103, que habla de actualización, también en la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso ha funcionado y está bien, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Ahora, este proyecto, ¿qué es lo que propone? Propone equiparar las jubilaciones al funcionario activo. Por poner rápido un ejemplo, una persona que desempeñó, vamos a decirle, en los últimos 2 años de su carrera en el sector público, desempeñó un cargo, un viceministro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el proyecto de ley implica que esa persona que ya se jubiló hace varios años, en el 2005, hoy su jubilación aumente al salario actual de un viceministro en actividad, ¿verdad? Entonces, como dije, esto no hace mucho sentido porque esa persona nunca aportó sobre ese salario. Exacto, entonces, eso no funciona así en el sector privado. Y ahí hay que tener en cuenta algo, viceministro. A ver, cuando hablamos de jubilación, lo que estamos hablando es de un dinero que yo cobro y que es como una especie de ahorro, porque uno cuando va pagando mensualmente, se le va haciendo el descuento, es una forma de ahorro, sí. Que lo más lógico y lo más lógico es que uno cuando se jubila por sobre lo que uno aportó, sí. No sobre por dinero que no aportó. Entonces, ahí lo que yo me pregunto es, ¿qué base o de análisis económico o financiero tiene esto para sostenerlo? Sí. Y yo creo que realmente análisis no hay detrás de esta propuesta, Samuel, ¿verdad? Yo creo que hay un razonamiento, por llamarle de esta manera, porque hoy en día las fuerzas públicas ya tienen este régimen, ¿verdad? Por ejemplo, un coronel retirado gana igual que un coronel activo. Entonces, lo que dicen los jubilados, ellos ya tienen, nosotros también, ¿verdad? Pero en realidad, como dije, conceptualmente está mal, ¿verdad? Y acá también yo hago un llamado, ¿verdad?, a todos los sectores de jubilados, que nosotros tenemos que mirar la caja fiscal como un todo, ¿verdad? Y no solamente mirar los sectores, porque ¿qué pasa? El sector de administración pública dice, mi sector es superavitario, dice, entonces yo quiero un aumento, ¿verdad? Y hasta parecería ser razonable ese pedido, ¿verdad? Pero realmente cuando miramos los otros sectores que son deficitarios, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con los otros sectores? Totalmente. Hoy el día el sector de magisterio nacional es deficitario en un 50%. Imagínate, o sea, que los ingresos que provienen de los maestros activos alcanzan solamente a la mitad para pagar los pasivos. Entonces, esa diferencia es la que hoy se está cubriendo con estos superávit acumulados, que también requieren un ajuste, ¿verdad?, justamente para que esto no siga ocurriendo. Y también yo creo, Samuel, que es un llamado de atención, ¿verdad?, a los funcionarios activos, ¿verdad? Porque el razonamiento de los jubilados hoy, ¿cuál es? Dice, ese es mi dinero, entonces yo quiero un aumento. Pero en realidad ese razonamiento está mal, luego, porque no es un sistema de jubilación, digámosle, individual, sino que es una caja colectiva, ¿verdad? Claro. Entonces, todo lo que y en realidad no es todo tu dinero, es parte de tu dinero. Pero si vamos a usar el mismo razonamiento, sí, realmente ni siquiera es más su dinero, porque el dinero que en ese momento aportaron ya se terminó, ¿verdad? Exacto. O sea, ya se terminó de usar. Hoy, exacto, las jubilaciones que se están pagando es a través del aporte de los activos, ¿verdad? Exacto. Y acá viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces, esos ahorros que hoy hay, ¿verdad? La pregunta es, ¿para qué son esos ahorros, ¿verdad? Y realmente es para que la caja fiscal invierta, genere renta, y los funcionarios activos, que hoy estamos aportando, me sumo, soy funcionario público, podamos jubilarnos el día de mañana. Y no para que los pasivos hoy en día, hablando mal y pronto, se repartan entre ellos, ¿verdad? Porque entonces está mal ese concepto que plantea el sector jubilado, Samuel. Totalmente. Bueno, esto ahora tenía que haberse tratado en el Senado. El Senado finalmente lo postergó por 30 días. ¿Cuál es la expectativa que tiene a nivel, digamos, de votos en el Parlamento? Sí. Nosotros en Hacienda, Samuel, vimos con buenos ojos esta postergación de 30 días. Primero en la Comisión de Hacienda del Senado y posteriormente ya en plenario el día de ayer, ¿verdad? Lo cual habla también un poco que se escucharon nuestras voces, ¿verdad?, a través de los medios de prensa y también en las reuniones, que los senadores escucharon. Entonces se abre una ventana de 30 días para sentarnos a hablar, ¿verdad?, tanto con los senadores proyectistas, con los interesados, que en este caso son los jubilados, y los administradores de la Caja del Ministerio de Hacienda. Entonces, la idea es que durante estos 30 días podamos consensuar algunos puntos, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos, por ejemplo, a ciertos planteamientos que ellos hacen, que de hecho fueron nuestros planteamientos en su momento, por ejemplo, de aumentar la jubilación mínima, ¿verdad? Hoy en día hay jubilaciones muy bajas, ¿verdad?, pero porque se aportaron sobre salarios bajos,
pero la idea es poder llevar por lo menos al 50% del salario mínimo. La ley propone 75, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se puede discutir porque no es un impacto muy grande sobre la caja. Pero la equiparación total de los funcionarios, esto sí, sí golpearía mucho la caja fiscal. O sea, digamos, de ese proyecto que hoy está en el Senado, se pueden hacer algunas modificaciones como para que se apruebe una ley, pero que no genere el efecto tan negativo que esto va a generar, viceministro. Totalmente. Yo aprovecharía esta ventana que se abrió ahora y discutir también ya con los sectores deficitarios, ¿verdad? A ver qué se puede hacer, porque yo sé que son conscientes tanto los sectores deficitarios como el magisterio, fuerzas públicas, que su sector es deficitario, entonces ellos también están preocupados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el mediano o largo plazo? Entonces, yo creo que esto abre, como dije, una ventana de oportunidad de solucionar los déficits y ver algún tipo de mejora para aquellas jubilaciones más bajas, ¿verdad? Que son lo que, como dije, están jubilaciones alrededor de 700.000, 800, entonces eso elevar un poco, ¿no? Ya. Ahora, la caja fiscal, se viene hablando de este déficit hace ya bastante tiempo y ¿cuál sería, viceministro, la vía de una solución más integral que nos lleve de aquí a algún tiempo a que vuelva otra vez a recortarse, que desaparezca ese déficit que hay actuarial hoy día? Sí. Y el principal problema de la caja, Samuel, es la heterogeneidad de sectores, ¿verdad? ¿Qué significa esto en español y castellano, verdad? En el 2013 hace una reforma muy grande de la caja fiscal, ¿verdad? Que funcionó muy bien porque la caja fiscal ya traía muchos problemas. Había demora en los pagos de hasta 90 días, los jubilados, ¿verdad? Estaban en un déficit muy grande. Entonces, esto se reforma y se unifica todos los regímenes, ¿verdad? Se elevan los años de aporte, se eleva la tasa de aporte y se reduce la tasa de sustitución, ¿verdad? Entonces, eso funcionó bien. Sin embargo, a partir del año 2007 empezamos a ver la creación de regímenes especiales, ¿verdad? Resulta que se empezaron a aprobar, creo que son 10 regímenes especiales que se aprobaron, ¿verdad? Y hace tipo una suerte de clasificación por profesión, ¿verdad? Sin ánimo de entrar a jugar una u otra profesión, por eso no quiero mencionar, pero las 10, digámosle, los 10 regímenes especiales que se crearon, se clasifican por profesión, ¿verdad? Y todos estos regímenes especiales apuntaban a mejorar los ingresos, reducir los aportes y reducir los años de jubilación, ¿verdad? Todo atentando contra una sostenibilidad a largo plazo de un sistema jubilatorio. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Si vos me preguntás hoy cuál sería una solución, tratar de unificar nuevamente eso, ¿verdad? Exacto, O sea, porque hay, para explicarme, disculpame, viceministro, sí. O sea, un médico, ponerle que se jubila a 55, otro se jubila a los 60, otro a los 60, o sea, esa disparidad es lo que generan estos problemas. Hoy tenemos regímenes, como bien mencionaste, que se jubilan a los 55, otros ya tienen la posibilidad de jubilarse inclusive a partir de los 45, otros se jubilan a partir de los 60. Quien les habla, ¿verdad? El régimen bajo el cual yo estoy es a partir de los 62. Entonces, yo creo que el primer trabajo es tratar de unificar esto, ¿verdad? Y hacia dónde es la pregunta, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ¿por qué no miramos IPS, por ejemplo, ¿verdad? IPS no tiene esta diferenciación. Ahí todas las profesiones, desde, no sé, desde una ordenanza, un auxiliar, hasta un gerente general de una empresa, tiene el mismo régimen, 25 años de aporte, 60 años de jubilación, ¿verdad? 60 años para jubilarte. Entonces, yo creo que hacia ahí tenemos que apuntar, a unificar todos los regímenes. Ya, y si eso eventualmente se hace, que eso va a ser una reforma importante, ¿hay algún estudio que hable, bueno, podemos ir disminuyendo ese déficit en tan periodo de tiempo? ¿Se hizo algún análisis de eso, viceministro? Sí, de hecho, nosotros en Hacienda tenemos un estudio actuarial recientemente terminado, ¿verdad? Que nos llevó mucho trabajo, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque expertos actuariales no hay muchos en el país, sí. De hecho creo que hay 2 o 3, ¿verdad? Entonces tuvimos que también recurrir a expertos internacionales. Entonces, ese es el estudio que nosotros tenemos hoy en el Ministerio de Hacienda y nos dice que la unificación de estos regímenes es hacia donde tenemos que avanzar, ¿verdad? Y también un mensaje importante, Samuel, también para transmitir un poco de tranquilidad a las personas, porque cuando escuchan esto, yo me pongo en el lugar de un jubilado, mi papá es jubilado, ¿verdad? Entonces también un poco seguramente de preocupación genera, ¿verdad? La idea detrás de todo lo que podamos hacer, primero que nada, no va a afectar a los ya jubilados, claro, ¿verdad? Porque ellos ya tienen derechos adquiridos, ¿verdad? Ni si quisiéramos hacerlo, no podemos hacerlo porque van a recurrir a la Corte Suprema y van a ganar, ¿verdad? Entonces, los ya jubilados no se les toca, sería para los que van a entrar a la función pública ahora y aquellas personas que ya han iniciado su desempeño en la función pública, pero todavía están lejanos a jubilarse, ¿verdad? La gente joven, ¿verdad? Entonces, sería para ese sector cualquier tipo de reforma que se haga.
Se habló mucho cuando se hizo el presupuesto de cuánta plata se va a tener que destinar este año para cubrir el déficit. Creo que hablaban de un número de 300, 400 millones de dólares. ¿Ese número se mantiene, viceministro? Sí. El año pasado la caja fiscal cerró con un déficit de 167 millones de dólares, ¿verdad? Y este año estamos previendo 224 millones de dólares. Entonces, mirando un poco esto, Samuel, ese déficit, como yo mencioné hace rato, gran parte se cubre con impuestos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que mirar un poco desde el punto de vista de equidad también, ¿verdad? Cuando se piden estas mejoras, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, verdad? Hoy si tomamos toda la población del país, ¿verdad? Solamente el 20% aporta a un sistema de pensiones. Sí. El otro 80% ni siquiera aporta, o sea, es el informal que le vemos a la calle vendiendo, no sé, sándwich, empanadas. Entonces, claro, esas personas hoy en día no aportan, no tienen esperanza luego de jubilarse porque no están aportando, exacto, ¿verdad? Entonces, pero son esas personas con sus impuestos los que están financiando el déficit de la caja fiscal, ¿verdad? Totalmente. Cuando esta persona va al supermercado, compra, no sé, un kilo de pan, etcétera, pagan impuestos y esos impuestos son los que financian el déficit de la caja. Entonces, ahí hay una inequidad muy grande, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hay que ver desde ese punto de vista este tema. Excelente. Viceministro, aprovechando un poco su visita, ¿verdad? Hace una semana habíamos hablado con la gente del sector de las MIPYMES sobre este tema del fideicomiso y el contrato. Creo que ellos estaban en conversaciones con ustedes para ver la posibilidad de hacer algún tipo de ajuste a ese contrato. ¿Se ha avanzado en ese diálogo con ellos? Sí. Te comento, Samuel, esto fue un fideicomiso de 20 millones de dólares que se creó a través de la Ley de Consolidación Económica el año pasado. Esto está a cargo del Banco Nacional de Fomento y está destinado a pequeñas, a MIPYMES, ¿verdad? Esas son las que se crearon en pandemia, ¿verdad? Sí, está determinado a determinados sectores, ¿verdad? Estaba el sector gastronómico, hotelero, turismo y de servicios, creo, eventos, perdón. Sí. Entonces, esto hoy en día la ley acota, ¿verdad? ¿A qué tipo de MIPYMES puede llegar, ¿verdad? Entonces yo te comento, Samuel, nosotros en su momento ya nos hemos acercado a legisladores, específicamente diputados, ¿verdad? Manifestando un poco también nuestra intención de poder abrir este fideicomiso y que ya no esté acotado solamente a estos sectores, sino que puedan ser para todas las MIPYMES. De hecho, ahí habría, discúlpame, ahí tendría que ser otra vez una modificación de la ley, no por una resolución de Hacienda. Correcto, es así mismo. De hecho, nosotros acercamos un borrador de modificación del proyecto de ley a determinados diputados y esto, para que también sepan la gente, ya hace 3 sesiones de diputados estaba en el orden del día. Entonces no llegó a tratar, a veces tienen varios puntos, no alcanza a tratar todo, pero ya estaba en el orden del día de tratamiento. Entonces yo creo que este es un mensaje para los propietarios de MIPYMES, acercarse también a la Cámara de Diputados, pedir que esto se trate. Entonces se puede liberar para todos los sectores. Claro. Repito, son créditos muy blandos, estamos hablando de 10 años de plazo, 3 años de gracia, una tasa de interés nominal del 4% en guaraníes, y los primeros 3 años de gracia se paga la mitad, 2%, o sea, súper blando. Y el límite también nos había hablado justamente la gente de ACEPI, que era creo que hasta 12 millones, una cosa así, y ellos pedían que sea más alto. No, hay como 2 niveles, no recuerdo exactamente los números, ¿verdad? Pero para empresas más pequeñas era alrededor de hasta 50 o 60 millones de guaraníes, y para empresas medianas hasta 300, ¿verdad? Más que eso no quisimos también ampliar porque si no se iba a reducir la cantidad de empresas potencialmente beneficiarias. Si ampliamos mucho el monto, lo que va a pasar es que pocas empresas llevan toda la plata. Entonces, en eso estamos, Samuel, o sea que también la sugerencia es acercarse a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Exacto, que ellos también acompañan el pedido que ustedes hicieron. Totalmente, es así. Ya, creo que $400.000 nos habían dicho de ellos que de los 2 millones es lo único que se puede usar todavía hasta ahora. Sí, vi ese número realmente ahí, quiero hacer una corrección, ¿verdad? En realidad es 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Es el 10%, sigue siendo bajo. Claro. Realmente hay que decir, nosotros esperábamos una dinámica un poco más rápida de esto. Bueno, no se dio por diferentes motivos, pero son 2 millones al día hoy desembolsados y este proyecto que ya está en diputados para abrir a todos los sectores, ¿verdad? Así mismo. Una última preocupación también que quería aprovechar tu visita, viceministro. Vimos en la prensa, en algunos medios también, y nosotros nos hicimos eco un poco, por eso queríamos tener, de que se está analizando la posibilidad de que aquellas emisiones que se iban a hacer del Tesoro en el mercado local se traspasen a créditos de organismos multilaterales. Se iba a hacer el pedido al Congreso. ¿Eso es así o todavía no hay algo definido?
No, de hecho, esta semana ya firmó el ministro el proyecto de ley. Te comento, Samuel, este año el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a emitir 350 millones de dólares de bonos, ¿verdad? De los cuales 200 ya emitimos en el mercado internacional a inicio de año, sí, y habíamos dejado unos 150 para el mercado local, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso vinimos haciendo, yo creo que son 4 subastas una vez al mes. Y en todas las subastas, bueno, ya vimos reflejada la suba de interés, ¿verdad? Que piden hoy en día los inversionistas producto del aumento de la inflación y la tasa de referencia del Banco Central. Entonces, la visión de Hacienda es la siguiente, ¿verdad? Nosotros pensamos que estas tasas altas es algo coyuntural, ¿verdad? Entonces, así como fue coyuntural en la pandemia con mucha liquidez, tasas bajas, entonces lo que no queremos hacer nosotros es atarle al tesoro a estas tasas coyunturalmente altas, ¿verdad? Hemos recibido ofertas de alrededor de 11,5% en guaraníes, claro, que pensamos que para lo que es el nivel de riesgo del Estado son tasas muy altas. Entonces, la idea es reemplazar los remanentes, porque algo ya se colocó los 150, creo que algo como 140, reemplazar por préstamos multilaterales. ¿Cuánto se está pagando más o menos en préstamo? ¿Cuántas son las tasas? Ahí tenés en dólares alrededor de 2,5% a 3%, ¿verdad? Salvando la diferencia de moneda, ¿verdad? Pero sigue siendo mucho más barato, ¿verdad? Entonces, la idea es reemplazar estos 140 millones con 2 créditos, un crédito del BID de 90 millones y otro de la CAF que complementaría hasta 140 millones. Ahora, la preocupación que escuchamos, ayer hablábamos con Joshua Abreu también de la CNB y con otros agentes del mercado bursátil, es que obviamente Hacienda genera una curva, digamos, de referencia para el sector. Si dejan de emitir este año, ¿podría tener algún problema, digamos, en el sector del mercado de capitales? ¿O? Y eso es cierto, ¿verdad? La curva de referencia del Estado es muy importante para los privados, ¿verdad? Pero también desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Del trabajo que nos toca hacer de cuidar la caja, y si uno tiene opciones, ¿verdad? Esto me sale más caro, esto me sale más barato, evidentemente vamos a optar por lo más barato, ¿verdad? Claro. Porque el hecho de que ustedes sigan haciendo subastas y lleguen a, digamos, a responder esa demanda del mercado de tasas de 10 o 11%, les va a meter una presión también de pago mucho más alto de lo que tenían previsto en el presupuesto. Totalmente, Samuel. Por eso, hoy yo creo que los organismos multilaterales juegan un papel fundamental ante este escenario mundial de aumento de tasas, claro, ¿verdad? Claro, de hecho, esto nosotros ya lo habíamos anticipado el año pasado cuando presentamos el presupuesto ante el Parlamento. Y por eso es que nosotros ya metimos ahí un préstamo multilateral de 250 millones de dólares con el BID. Pues recordarás que habitualmente el Tesoro emite entre 500 a 600 millones de dólares de bonos por año. Este año redujimos a 350, como te dije, y la otra parte ya calzamos luego de entrada con un préstamo, ¿verdad? Sin embargo, no quisimos salir totalmente del mercado, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Porque las tasas no cierran, ¿verdad? Totalmente. Y esto, aprovechando, Samuel, nosotros vamos a poner a consideración del Congreso. Es simplemente un cambio de instrumento. Antes tenía bonos, ahora quiero préstamos. Claro. Acá no hay $1 adicional de deuda que no estaba contemplado en el presupuesto. Claro, es como pedirle al Congreso un permiso. Yo te había pedido, vos me aprobaste 100 millones. Sí. Si yo me voy por el lado de los bonos, va a ser más caro. Sí. Dame la posibilidad de captar este fondo, pero por créditos multilaterales, porque ahí voy a pagar menos. Sí. Y sí, así mismo, yo creo que esto también abre una discusión que tenemos que tener más temprano que tarde, ¿verdad? La modalidad en la que el Congreso aprueba el endeudamiento, ¿verdad? Así como estamos hoy, el Congreso aprueba instrumentos, ¿verdad? ¿Qué hacen los otros países? Estados Unidos, por ejemplo, aprueban techo de deuda. Entonces el Congreso te dice, mira, este año tu déficit puede ir hasta el 3%. Y vos podés endeudarte, ya sea bonos, préstamos, lo que sea, para cubrir eso, ¿verdad? Y da mayor maniobrabilidad al Poder Ejecutivo justamente para escoger lo más sencillo, lo más barato, ¿verdad? Eso se tuvo en la pandemia con la ley de emergencia. El Congreso aprobó un techo de 1.600 y dejó maniobrabilidad al Ejecutivo. Y ya que están trabajando en el diseño del próximo presupuesto, ¿no se podría incluir ese artículo que les permita a ustedes? Nosotros no nos vamos a endeudar más de este monto, pero déjenos las libertades que encontremos el instrumento que nos sea más rentable o más barato para tomar la deuda. Yo creo que se puede plantear, Samuel. Yo he hablado con muchos abogados especialistas en derecho público, ¿verdad? Y me dijeron que es factible, que partiendo de lo que dice la Constitución se puede, ¿verdad? No es nada alocado, de hecho ya se hizo una vez, ¿verdad? Entonces yo creo que es cuestión de hablar también con los legisladores y explicarle un poco. Finalmente, aprobame un techo y yo elijo después los instrumentos. Claro. Si el Congreso les aprueba este pedido, ya hay, digamos, preaprobados los créditos para que rápidamente ustedes puedan
acceder a esos fondos, viceministro? Sí, esto ya fue aprobado tanto por el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y el directorio de la CAF. Y este proyecto de ley que está yendo seguramente va a llegar al Congreso la semana que viene, ya se va con los contratos de préstamo firmados, son dos, como dije, uno con el BID y el otro con la CAF, ¿verdad? Entonces, y sí, hay que tener en cuenta que también, yo entiendo que cuando ustedes tenían diseñado las emisiones de estos bonos, eso también están atados a ciertos compromisos que tienen que ir pagando con proveedores, qué sé yo, ¿verdad? Y si eso no se aprueba rápido, les complican también a ustedes a la hora de tener los fondos. Ese es un buen punto el que tocaste, Samuel, ¿verdad? Porque por un lado nosotros tenemos previstos los ingresos, pero también los gastos, ¿verdad? Exacto. Entonces, si esto se empieza a demorar en el Congreso su aprobación, ¿verdad? Vamos a tener un poco de inconveniente por el lado de los gastos, y si se demora mucho más, necesariamente vamos a tener que emitir los bonos, ¿verdad? A estas tasas altas, ¿verdad? Claro. Porque es la única opción que tenemos, ¿verdad? Así mismo. Sí. Una última consulta que me hacen también desde producción, si se puede hablar algo de las intercajas, me están preguntando acá, si se puede explicar Sí. un poco cómo funciona. Hoy hay una ley de intercajas, Samuel, ¿verdad? Yo creo que también sobre eso hay un poco de desconocimiento y funciona de la siguiente manera. O sea, si yo trabajé, por ejemplo, 10 años en el sector público, ¿verdad? Aporté a la caja fiscal y bueno, renuncio porque conseguí un trabajo en el sector privado y bueno, y ahí me adhiero al régimen de IPS a través de la ley de ¿Cómo intercaja. sumar los Claro, años o de sea, aporte? rápidamente hablando, la caja fiscal tiene que transferir al IPS mis aportes, ¿verdad? Exacto. Entonces yo continúo aportando a IPS, no es que eso se pierde, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo de intercaja. Y también con las otras cajas, por ejemplo, la caja bancaria, Exacto. recordemos que los funcionarios bancarios aportan a su propia caja, entonces eso funciona así, Samuel, digo, yo tal vez falta un poco más de conocimiento respecto a eso. Pero eso ya está funcionando, ya hay una legislación al respecto. Sí, hay una ley al respecto, sí. Claro, porque, a ver, puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos funcionarios que estaban en Hacienda y que después van a Banco Central o incluso van a trabajar salen del sector público y van a trabajar al sector privado, ¿verdad? Y ahí bueno, los funcionarios que hacen eso tienen dos opciones. Hoy la legislación permite el retiro de los aportes, ¿verdad? De la caja fiscal, cosa que no se puede hacer en IPS, ¿verdad? Entonces, muchos optan por retirar sus aportes y empiezan de cero otra vez en el sector privado, ¿verdad? Pero también tienen la opción de migrar sus aportes. Totalmente. Bueno, viceministro, para cerrar, volver a insistir, ¿verdad? Desde el punto de vista parlamentario, que se tome conciencia de esto que estábamos hablando en un inicio, del problema que puede generar a nivel financiero al Estado, ¿verdad? El hecho de este proyecto de ley, tomar conciencia y que, bueno, pueda salir una ley consensuada, sobre todo, ¿verdad? Entre el sector público, los parlamentarios y también los propios funcionarios, para que esto no sea más que un problema, sean soluciones que se encuentren aprovechando la coyuntura de este proyecto. Sí, es así, Samuel, yo más que agradecerte el espacio, ¿verdad? Y el mensaje es estar atento estos 30 días, seguramente van a ser 30 días de reuniones para tratar de consensuar, y luego cuando vuelva a plenaria está muy atento cuál es la versión que va, ¿verdad? Entonces, Exacto. De nuevo, como digo, agradecido, Samuel, por el espacio. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro de Economía, Iván Haas, visitándonos y charlando diversos temas hoy aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta venimos.